Ahora corresponde moverse hacia un directorio sobre el cual tenemos que averiguar su nombre. Ese directorio está dentro de la carpeta src. Entonces este es el camino. usr src, y dentro de ahí hay un directorio llamado Linux, pero tenemos que averiguar su nombre exacto. Así que le vamos a poner ls-l para saber qué hay dentro de src. ¿Tá? ls es list, o sea, listar a lo largo el contenido de user src. Y ahí dice Linux 6648. ¿Por qué no dice Linux 5.5.55? Creo que es el kernel que trae Crux. Porque esta es la versión actualizada, bajada de Ninja. ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene esta versión respecto a la oficial? Lo único que tiene de diferencia, creo, solamente esto es, y estoy seguro de esto, es que están todos los paquetes actualizados, lo cual evita tener que hacer una actualización masiva del sistema que va a demorar horas y horas y horas y horas realmente. No sé si puede llegar a demorar días incluso, porque cada paquete que se actualiza debe ser descargado, descomprimido, compilado e instalado, y cada paquete demora una eternidad. Entonces, habiendo multiplicidad de paquetes instalados en el sistema, lo mejor, lo más inteligente me parece que es bajar esa distribución que está avalada. Si bien no es mantenida, sí está avalada por la comunidad de Crux, por los desarrolladores de Crux, quiero decir. O sea que esto es parte de la comunidad, es parte del trabajo comunitario. Así que bueno, ahora que sabemos que es 66.48, o sea 6.6.48, lo que vamos a hacer es desplazarnos ahí adentro. Entonces ponemos cd, change directory, entonces ponemos lin y tabulador, y ahí nos da toda la información. Nos metemos ahí adentro. Ahora viene el momento donde tenemos que configurar primero y luego compilar el kernel. Esta es la parte que se demora más en la instalación. Entonces lo que vamos a hacer primero es make menú config. Esto va a compilar, armar y mostrarnos el menú de configuración del kernel, en el cual vamos a tener que seleccionar cuidadosamente algunas opciones. Esto tenés que hacerlo con mucho cuidado, porque si no el sistema no te va a andar bien, ¿tá? O no va a arrancar. Prestame atención. Así que le damos ahí. Muy bien. Mucha atención, pero mucha atención en esta parte porque esto es fundamental. ¿Tá? Primero que nada tenemos que comprender cómo funciona esto. ¿Sí? Es un menú del estilo del instalador de Crux, al estilo Slackware. Acá arriba se va a ir viendo el caminito que estamos tomando. Por ejemplo, si entramos en General Setup, acá, perdón, ¿sí? Ahí te muestra que estamos en General Setup. Si decidimos entrar en Kernel Compression Mode, por ejemplo, por decir algo, ¿ves? Todo lo que tiene esta flecha significa que esto es un menú que contiene más opciones. Mirá lo que pasa acá arriba cuando entremos ahí. Nada. Bueno, está. Considero que una persona se puede equivocar. No fue un buen ejemplo. A ver. Ahí está. Ahora sí funcionó. Antes no, ahora sí. ¿Pero qué podemos esperar? A ver, acá. ¿Sí? A ver. Bueno, en algunas partes... A ver, vamos a tratar de entender qué es lo que sucede. ¿Por qué? ¿Por qué en este caso no y en estos tres casos sí? Bueno, no importa. Vos lo que vas a ver es esto. Vos siempre que veas esto vacío, esto libre, eso quiere decir que estás en el menú general. Por lo tanto, no le des hacia atrás, no le des exit, porque si no te vas. Y hay que hacer de vuelta el make menú config. ¿Tá? Para atrás vas con doble escape. Y para adelante con enter. ¿Tá? Entonces vamos a ir, primero que nada, tenemos que encontrar Enable the Block Layer. Y eso está acá. Tenemos que ingresar ahí. ¿Ves? Estamos en Enable the Block Layer. Entonces ahí tenemos que buscar la opción Partition Types, que está acá abajo. Ingresamos ahí. Y aquí adentro tenemos que marcar la opción EFI with Partition Support. Si ya está marcada como en este caso, nos quedamos tranquilos y nos vamos para atrás. Mirá, doble escape, y ahí estoy en el menú principal. Cuidado con esto, que si no dice nada acá y le das doble escape, te vas de acá. Y eso cuidado porque después de que termines de configurar todo, si salís, perdés la configuración y tenés que volver a hacer todo, ¿sí? Bueno, vamos a ir a Processor Type and Features. Allí. Ingresamos. Tenemos que marcar EFI Runtime Service Support y EFI Stub Support. Por lo tanto, vamos a buscar lo que diga EFI acá mismo. ¿Ves? Acá está. En este caso está un poco más abajo. EFI Runtime Service Support ya está marcado. Ahora hay que marcar EFI Stub Support. Stub Support. ¿Sí? Ahí con la barra de espacios. Marca, desmarca. Marca, desmarca.
Si aparecen opciones ahí arriba por acción nuestra de seleccionar algo, no importa, eso no hay problema porque no tenemos por qué ir ahí a hacer nada. Simplemente nos vamos a guiar por lo que dice la documentación oficial, que es esto exactamente que les estoy comentando. Ahora tenemos que ir a File Systems, a ver si está esto en el menú anterior. Ves que estamos en Processor Type and Feature. Vamos a ir para atrás con doble escape, mirá. Ahí estamos atrás. Ahora File Systems, que es acá. Pseudo File System. Empieza con P. Pseudo File System. Vamos a buscarlo acá adentro. Página abajo. Página abajo. Acá está. Pseudo File Systems, ¿sí? Ahí ingresamos y marcamos la opción EFI Variable File System. Acá abajo. Vamos a ver qué quiere decir M y qué quiere decir asterisco en este caso, porque acá figura como una M, pero en las instrucciones dice marcarlo. Entonces vamos a ver cómo se marcan correctamente las cosas y qué es la M. Para tener una idea general, M significa módulo y asterisco significaría algo así como que eso que estamos seleccionando está embebido en el kernel. Y esa es la manera de hacer las cosas porque hay una opción que es con Dracut, D-R-A-C-U-T, D-R-A-C-U-T, ¿sí? En la cual vos le avisás al kernel que vas a utilizar módulos, pero nosotros no nos vamos a meter en esa configuración. Vamos a marcar todo con asteriscos para que se meta para adentro y se consolide todo eso dentro del kernel, ¿está bien? ¿Cuál es la diferencia o las contras y los pros de hacer esto? Bueno, hay una contra que tiene la opción asterisco que la vamos a buscar con espacio, ¿sí? Ahí, o sea, no módulo todo. No módulo embebido, no módulo embebido. Vamos a dejarlo embebido. El único tema es que los módulos se pueden activar cuando se necesiten. Entonces eso implicaría quizás menor consumo de CPU y de RAM. Pero al estar embebidos creo que están funcionales. Me parece que es así. Pero eso hay que hablarlo con gente que se especialice en esto, cosa que no es mi caso, ¿está? Bien, así que estábamos en File Systems, Pseudo File System y hemos marcado EFI Variable File System. Muy bien, vamos para atrás. Y para atrás otra vez. Y tenemos que buscar Device Drivers, ¿tá? Que está exactamente arriba de File System. ¿Ves? Acá. ¿Sí? Ahí ingresamos. Vamos a Graphics Support. Tenemos que buscarlo aquí. Acá está Graphics Support. Entramos, ingresamos. Y ahí tenemos que marcar una opción que es Support for Frame Buffer Devices. A ver si está acá adentro. Sí, estaba ahí adentro. O sea que es Device Drivers, Graphics Support, Frame Buffer Devices y ahí adentro Support for Frame Buffer Device Driver, ¿sí? Eso es lo que hay que marcar. Ahora, una vez que está marcada tenemos que entrar, ingresar y acá buscar EFI Based Frame Buffer Support. Lo que empiece con EFI tenemos que buscar. Acá está. Y está marcado. Hasta ahora creo que casi todo estaba marcado, pero esto hay que revisarlo y es más, después de haberse configurado el archivo .config, que va a ser el resultado de esto que estamos haciendo ahora, cuando le demos Save, se va a generar un archivo .config, hay que entrar ahí y seguir mirando, ¿está? Ahora tenemos que volver con doble escape. Siempre anda fijándote acá arriba, ¿tá? Eso te lo recomiendo. Y tenemos que encontrar la opción Console Display Driver Support. Console Display Driver Support. Si nosotros pulsamos el signo de dividir, el que está arriba del 8 en el teclado numérico, nos da la opción de buscar una opción. Porque en este caso yo no estoy pudiendo encontrar lo de Console Display Driver Support. Entonces voy a poner Console Display. Total, como pienso que está escrito, ¿no? Así, Console Display. No se encontró. Entonces vamos a apretar la tecla de dividir. Y vamos a ponerle Console, así con minúscula. Display. A ver, Driver Support. Driver, nada más. A ver. No, console mejor. A ver. Acá está, miren. Console Display Driver Support está dentro de Device Drivers, Graphics Support, Console Display Driver Support, ¿está? Entonces le damos Exit acá. Esto es muy práctico por si queremos averiguar los caminos hacia las opciones.
Entonces teníamos Device Drivers, entramos, Graphic Support, ya estuvimos por acá, ¿se acuerdan? Acá, en la segunda página. Buscamos Console Display Driver Support. Acá está, también en la segunda página. Ingresamos y tenemos que marcar dos opciones acá. Una es Frame Buffer Console Support, que ya está marcada. Y tenemos que marcar también Map the Console to the Primary Display Device, que está acá. A ver si aprieto espacio, no pasa nada. Esto supongo que está marcado porque no me deja desmarcarlo, ni poner la M, ni nada, ni el asterisco solo. Así que bueno, nada, lo voy a dejar así. Entonces ahora lo que vamos a darle es Save. Acá, ¿sí? Save. Y esto lo dejamos así, .config. No le damos un nombre antes de la extensión. Incluso en Linux los archivos que empiezan nombrándose por un punto son archivos ocultos, así que puede ser eso también. Damos a dar OK. Configuration written to config. Ahí está el archivo config. Exit. Ahora sí nos podemos ir de acá, pero no ha terminado esto. ¿Ves? Le damos exit. Cada vez que le damos exit vamos para atrás. Ahora si le damos exit nos vamos a salir, porque acá ya no tenemos información. ¿Ven? Muy bien. Fin de la configuración. Ejecuta make para comenzar con la compilación, o intenta con make help. Si no sabes bien cómo funciona el comando make, puedes hacer make help, o si querés ver algunas opciones, si sabes cómo funciona pero querés ver más opciones, acá tenés lo que tenés que hacer. Pero nosotros vamos a hacer un make all, no un make, nada más, ¿está? Igual vamos a hacer un clear ahora. Y vamos a meternos en la configuración del kernel, en ese archivo llamado .config, no sin antes hacer una copia. Como ya estamos en el directorio del kernel, vamos a hacer esto. cp.config .config _ant, ¿sí? Vamos a asumir que config es el nombre del archivo porque el punto anterior no separa el nombre de su extensión, sino que lo convierte en un archivo oculto, ¿tá? Así que ahí tenemos la copia hecha, ya no hay forma de errarle. Ahora vamos a editar el archivo config. ¿Cómo? Con nano.config. Ahí, ¿sí? Acá vamos a tener que buscar un montón de cositas. Por lo menos 5 o 6 cositas tenemos que buscar y ver que estén con la opción Y, que significaría yes, que significaría que está activo eso. Bueno, así como en el menú de configuración del kernel tenés una forma de buscar información, acá también. Recordemos que esta casita que está acá significa control, ¿sí? Entonces, acá hay una opción control F, que es dónde está. Es una opción de búsqueda, find, ¿sí? Entonces le hacemos control F y nos trae acá un cuadro de búsqueda. Ahí vamos a poner lo siguiente. Siempre empiezan con config todas las líneas, ¿no? Todas las que estamos buscando, ¿sí? Entonces ponemos config, guión bajo, que se hace con shift y la tecla que está al lado del 0. SATA, guión bajo, AHCI. Y le damos enter. Y ahí nos trae el renglón en donde está la línea. ¿Sí lo viste? Te lo pinta de naranja. Está la Y, o sea que está bien. Ahora hacemos control F de vuelta. Y le vamos a dar config, acuérdate que siempre empiezan con config, todas son config algo, blk, guión bajo, dev de devices, guión bajo, sd y le damos enter. Y ahí está, en naranja, marroncito, ¿sí? Con la opción yes. Control F, config, guión bajo, como hasta ahora, siempre es config, guión bajo, ext4, guión bajo, fs. Así. Y ahí vemos que esté la Y. Vamos a buscar de vuelta. Control F otra vez. Y config, guión bajo otra vez. ¿Sí? Ahora F, guión bajo, stab. Esto es muy importante. Todo lo demás también, pero esto es de las cosas más importantes. ¿Está la Y? Está la Y. Perfecto. Y lo último es control F. Lo mismo. Config, guión bajo, ojo con esta palabra porque se puede prestar para la confusión. Vamos a escribirla de a poco. Dev de devices, tmp, fs. Eso es dispositivo, file system, de sistema de archivos temporales. ¿Tá? Eso significa. Le damos enter y vemos que está en Y. Bueno, está todo más o menos configurado como para poder configurar el kernel ahora. ¿Tá? Vale la redundancia. Entonces le doy write out, que es control O. Como dice ahí, le damos enter ahí para no cambiarle el nombre al archivo. Se han escrito 5111 líneas. Control X para salir. Está pronto. Clear. ¿Sí? Muy bien. Ahora lo dicho, tenemos que hacer make all. Lo cual va a hacer que el kernel se compile.
y esto va a demorar unos 45 minutos en una máquina convencional. ¿Tá? Ahí le vamos a dar Make All y Enter. Bueno, ahí empieza todo el tema de la compilación. Tenemos que ser pacientes acá. Esto es un trabajo bastante arduo que el procesador, sobre todo, tiene que realizar. Tiene que ver la RAM también en este caso. Tenemos que ser pacientes. Acá se está configurando y compilando cada módulo del kernel. Además se lo estamos embutiendo, se lo estamos embebiendo, se lo estamos incrustando. Todo esto dentro del kernel para hacer una cosa sola. Que eso es lo que necesita Crux. Tendrá sus pros, tendrá sus contras. Yo siempre menciono el caso de OpenSUSE, que utiliza módulos por fuera del kernel. Bueno, este no es el caso, acá va todo embebido, ¿tá? Así que hay que esperar a que termine nada más, ¿tá? Y ahí vamos. Mientras esperamos que el kernel termine de compilar, te voy a comentar algo por si tenés curiosidad de saber qué es lo que pasa acá, ¿no? En esta columna se va mostrando todo lo que se está ejecutando, ¿tá? Línea por línea. Y este prefijo AR, CC y AS tiene un significado. Por ejemplo, CC se refiere al compilador de C, que en general es un compilador de GCC, GNU Compiler Collection. Después, AR suele referirse al archivador, que es una herramienta utilizada para crear archivos. No sé de qué tipo, eso hay que preguntárselo a alguien que sea crack en esto. Y AS es Assembler, es el ensamblador. Es la línea que se encarga de traducir el código ensamblador a código máquina, por decirlo de alguna manera, ¿tá? Hay otros valores ahí, como por ejemplo UPD, gzip. Bueno, puede haber mucho más, pero lo que más se repite es eso, CC, AR y AS. ¿Está bien? Ahí te dejé una notita de color como para que se comprenda un poco mejor el proceso por el cual estamos pasando, ¿sí? Bueno, después de un rato terminó de compilar, como les había comentado, y ahora hay que compilar algo más, pero ya es algo mucho más ligerito. Así como más o menos cuando compilamos el menú de configuración del kernel, ¿sí? Así que ahora lo que tenemos que hacer es esto. Make modules install, ¿sí? Ahí. Pero van a ver que esto va a demorar muy poquito, ¿sí? Ahí terminó. Esto es mucho más rápido. Ahora tenemos que volver a revisar el nombre del directorio del kernel. Entonces tenemos que hacer para eso ls, siempre con el atributo "-l", de usr src, ¿sí? Y ahí tenemos que es Linux 6648. Entonces con esa información en mente vamos a copiar el archivo bzimage en bootffi cambiándolo de nombre. Entonces eso se hace con esto. cp arch, esto es un directorio que está dentro del directorio donde estamos parados, ¿verdad? Por eso ponemos así, no ponemos barra no sé qué, barra arch, ¿tá? Esto ya es un directorio que está aquí dentro. Así que va arch x86, no te preocupes si esto es arquitectura 32 bits porque se hace de esta manera. No es necesario, por todo lo que yo leí, antes de instalar este sistema operativo, instalar desde el directorio AMD64 o x86-64, ¿tá? Boot bzimage, pero con la I mayúscula, lo copiamos a boot ffi VM Linux con Z. Acá la diferencia, Linux es el kernel que está pronto para funcionar y Linux con Z es el mismo kernel pero comprimido. Esa es la diferencia, por eso es VM Linux y no VM Linux, ¿está bien? Y a continuación le ponemos lo que está acá arriba, ¿sí? Menos 6.6.48. Ahí. Y ahí copiamos este bzimage en este camino con este nombre. Lo transformamos de bzimage a VM Linux menos 6.6.48. ¿Tá? También hay que copiar otro archivo llamado system.map. Así se escribe con mayúscula al principio en bootffi. Ahí mismo, ¿tá? En el mismo lugar donde está copiado VM Linux, también tiene que estar este archivo llamado system.map. Bueno, y ahora vamos a instalar Groove. Este es el paso de la muerte, porque acá si da errores es porque esto no va a funcionar. Y aún así, no dando errores, capaz que no funciona también. Pero bueno, como lo dicho, si el video está puesto en YouTube es porque funcionó. Vamos a darle para adelante. Groove install, así se escribe, en bootffi.
Esto va a hacer que el cargador Grub se instale en boot EFI. Bárbaro, genial, rápido y bien. Vamos ahora a configurar Grub, y eso se hace con Grub menos mkconfig menos o, y ahora le damos el directorio donde queremos que se genere el archivo grub.cfg. Entonces sería mnt boot efi grub.cfg. ¿Está bien? Si esto no funciona es por el tema que comenté antes, lo de chroot. Entonces, si te da este error, que no se puede crear mnt boot efi no sé qué, directorio no existente, hacemos esto. Grub mkconfig y cambiamos lo anteriormente puesto a esta ubicación. Boot grub.cfg y ahí ponemos al Grub. ¿Tá? Bueno, done. Adding boot menu entry for UEFI no sé qué, está bárbaro y done. ¿Tá? Vamos a ver si en realidad funciona esto, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar con la BIOS directamente. Vamos a poner mediante este comando FIBoot Manager, FIBoot MGR. Nosotros acá vamos a ver lo siguiente, mirá. Tenemos que el orden de arranque es primero el 0003, perdón, lo cual está muy bien porque la primera entrada tiene que ser esta. Acá dice EFI Grub 64 EFI, ¿está? La segunda entrada es la 0000, que es esta. La tercera es la 0001, que es esta que está acá. Y la última es esta. ¿Está? La primera tiene que ser la de Grub, no importa que esté en último lugar acá. Lo que importa es que aquí esté en primer lugar. Si tuviésemos que cambiar de lugar alguna, por ejemplo, mira, vamos a cambiar de lugar estas dos. Vamos a poner primero a la 0002 que la 001. Así queda 0003, 0002, 0001, 0000. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Ponemos el mismo comando, ese, nada más que le ponemos el -o de order, ¿sí? El orden. Y ponemos, la primera tiene que ser la 0003. ¿Tá? Acá dejamos una coma sin dejar espacio, ¿está? 0003. Si queremos que después sea esta la entrada que arranca a continuación, ponemos 0000, tal como está arriba, ¿ves? 0003, 0000. Pero luego vamos a poner primero la 2 que la 1, mirá, 0002, 0001, porque esas dos entradas no tienen importancia para nosotros. Entonces ahora sí, ¿ves? Que cambió el orden, está la 2 antes que la 1 y acá es al revés. Bueno, hay que hacer algunas cosas más, pero acá se puede ya apagar el sistema, desmontar el medio de almacenamiento y ver si arranca. Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a cruzar los dedos, el católico que se ponga a rezar y el ateo que aguante la respiración. Vamos a darle Power Off. Y vamos a reiniciar, pero sin el medio de instalación conectado. Lo que es la picardía, ¿no? Sí, porque la recupera y después hace una de fútbol de salón. De fútbol de salón, esta. Y después esta fantasía, pisándola y saliendo. Le quedan 15 minutos a este partido. Vélez necesita un gol para ser finalista de la Copa Libertadores. Le quedan, insisto, a esta semifinal con todos los condimentos. Silva, a ver tanque. Silva. Ay, Dios. Se resbaló antes de pegarle. Increíble, se resbaló antes de pegarle. Acaba de perderse. Falta algo más este partido. Mami.